Hola a todos, soy Federico La Roca, otra vez, y bueno, continuamos con Derecho. Esta vez voy a hablar sobre el texto de Carlos Santiago Nino, que habla sobre los fundamentos de la Constitución en Argentina, o de la constitucionalidad en Argentina. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, hay que mencionar a unos agentes muy importantes en el ámbito constitucional de la República Argentina, históricamente hablando. Vamos a hacer referencia a Juan José Urquiza, eh, Juan Bautista Alberdi, uno de los más importantes, Gutiérrez y Benjamín Gorostiaga. Esos son los agentes más importantes que lucharon por establecer las bases de nuestra Constitución de hoy en día. Que bueno, que después con el tiempo también se fue cambiando, tuvo modificaciones. Hay una fecha particular que, que hay que mencionar, o por lo menos un año en particular, que es 1853, que es el año en que se dictó la Constitución Nacional Argentina y que luego, en 1860, se consolida esta Constitución. Ahora, si uno piensa, o si uno quiere definir qué es la Constitución en sí, es el conjunto de reglas del juego básicas para el funcionamiento de una sociedad. Es la carta magna, digamos, una verdadera carta de navegación para guiar los destinos de un país. Por lo menos así fue pensada por uno de sus máximos exponentes, que es Juan Bautista Alberdi, que, bueno, como un dato de color, Alberdi escribió un libro basándose en la Constitución norteamericana y toma algunas cosas de la Constitución chilena, que a su vez eso después, bueno, vamos a verlo en detalle, pero que ese libro llama Las bases de la Constitución y básicamente en eso se basó la Constitución argentina, en ese libro de Juan Bautista Alberdi. Pero por eso es muy importante entender que Alberdi pensó la Constitución como una carta de navegación para nuestro país. Bueno, cabe aclarar que desde el 10 de diciembre de 1983, una fecha importante también en la historia de la Argentina, rige de nuevo la Constitución de 1853 o la 60, con amplitudes sin precedentes en la historia de la Argentina. Cabe aclarar que, bueno, anterior a ese periodo, a ese gobierno, estuvo básicamente el proceso de reorganización nacional tan famoso y tan polémico en la historia argentina. Pero cabe recalcar esto como una fecha importante, el 10 de diciembre de 1983, que es cuando asume Raúl Alfonsín, que es la vuelta a la democracia, bueno, que después hace un paralelismo entre el constitucionalismo pleno y el mínimo. Así que eso lo podemos definir. Bueno, justo que mencionamos eso, en el mundo y en las sociedades en general hay dos tipos de constitucionalismo. Uno está el constitucionalismo en sentido mínimo, que es que hay un requerimiento de un Estado que tenga una constitución al vértice de su sistema jurídico, pero no puede ser en sí, o no hace falta que sea escrita, pero sí consuetudinaria. Ahí está, como es en el caso de Gran Bretaña. Aunque hay que aclarar que en este constitucionalismo mínimo hay una cierta regla de juego, o sea, hay unas relaciones básicas, pero hay veces que se violan ¿cómo se llama? Las libertades básicas. O se violan la libertad de expresión, o sea, por eso se llama constitucionalismo mínimo. Hay ciertos derechos individuales y colectivos que no se respetan. Es como un constitucionalismo pleno, pero sin respetar ciertos derechos. Entonces, esa es la distinción que podemos hacer. Por eso, constitucionalismo es complicado de decir, porque en general hay constitucionalismo en todas las sociedades, pero hubieron momentos de la historia, por ejemplo acá en el texto se menciona en los 80, en la década del 80, en Chile, en el gobierno de Pinochet, que Pinochet, bueno, como sabemos fue un dictador en ese sentido, un gobierno muy autocrático, bueno, también tenía un constitucionalismo en sí, eso es lo que dice Nino. Eso sí, sabemos que es un constitucionalismo, pero no tan así, ¿no? Bueno, en el caso de Argentina, ya sabemos, en la década del 70, más o menos los 70, además de haber ganado un mundial en el 78, la Argentina estuvo en este proceso de reorganización nacional, en el cual también había una pseudo constitución. Era la Constitución de 1853 más un estatuto. El estatuto sería una constitución propia del gobierno o de la época. Básicamente se dice que la Constitución de 1853 estaba en vigencia, en lo que no se oponía al estatuto, o sea que el estatuto tenía mayor jerarquía que la Constitución en sí. Por lo tanto, la voluntad de los funcionarios para adecuarse a su propio sistema normativo era muy débil. O sea, había un problema ya de base del sistema en sí.
Bueno, y por otro lado está lo que es el constitucionalismo pleno, que se opone totalmente a este constitucionalismo mínimo. En ese sentido se requiere no solo la existencia de normas que organicen el poder y que estén en cierto modo trincheradas frente al proceso legislativo normal, es decir, que haya una constitución, que haya normas que no puedan ser modificadas fácilmente por la legislatura, que los jueces tengan un cierto poder, sino que también y preeminentemente que se satisfagan ciertas exigencias acerca del procedimiento y contenido de las leyes que regulan la vida pública. O sea, este es el sentido expresado por el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre. Hacemos referencia a 1789 con la Revolución Francesa, de dónde viene todo esto del tema de la Constitución, esta forma de organizar el gobierno, tripartita, republicano y federal. Bueno, viene justamente de la Revolución Francesa. Bueno, ¿qué dice este artículo 16? Dice que una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes está determinada no tiene una constitución. Entonces eso es lo que define el concepto de democracia liberal o constitucional. Entonces dentro de ese está el constitucionalismo mínimo y pleno. Y ya sabemos qué es lo que diferencia el mínimo y del pleno. En el mínimo hay una cierta constitución, ahí por ejemplo puede haber un estatuto, como fue en el caso de acá, pero no suelen respetarse, puede pasar que no se respeten ciertas libertades individuales. Y en el pleno se deben respetar, de acuerdo al artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre. Entonces, el constitucionalismo, en este sentido pleno, aparece como resultado de una, en vez de decir simbiosis, voy a decir una metamorfosis, una mezcla entre las ideas de Rousseau y de Locke. Una transformación sería, si decimos metamorfosis, una mezcla entre las ideas de Rousseau y de Locke. Dos pensadores muy importantes sociopolíticamente hablando. Bueno, por otro lado me parece que es muy importante establecer cuándo hay un Estado de Derecho, que tiene que ver con las democracias liberales que habíamos hablado anteriormente. Hay 4 cosas que son muy importantes. Número 1, que la Constitución Nacional debe establecer reglas básicas entre los habitantes entre sí con relación al Estado. Debe haber una Constitución que establezca reglas básicas entre los habitantes entre sí. O sea, estoy repitiendo lo mismo pero intentando decir de una manera un poquito distinta. Entre sí y con el gobierno. Unas reglas que regulen esas dos relaciones. Y estas reglas básicas no deben discriminar situaciones identificadas por nombre propio o por descripciones detalladas. O sea que estas reglas deben aplicarse a todo tipo de situaciones. Por eso se supone que las constituciones deben ser muy completas y que intenten cubrir todo tipo de situaciones. Segunda cosa importante, para que haya un Estado de Derecho. Las normas tienen que describir una situación sin hacer diferencias en cuanto a su aplicación. Es como el principio de igualdad de las leyes o de aplicación de las leyes. A una persona, sea hombre, mujer, lo que sea, se le deben aplicar las leyes por igual, a todos. A todos se aplican las leyes por igual, para que haya un Estado de Derecho. También dice que hay que establecer procedimientos para verificar si esas normas son confiables. Debe haber una cierta verificación de cada norma que se va sancionando, de cada ley, para ver si son confiables. Eso hace un Estado de Derecho. Por eso está, por ejemplo, el Poder Judicial, para verificar si son constitucionales, si son confiables. Por último, las normas deben ser estables y no deben ser retroactivas y permanecer en la sociedad. O sea que no puede ser que te cambien constantemente las reglas del juego, digamos. No puede ser que se cambie una ley de un día para otro. En un Estado de Derecho pasa siempre lo mismo. Las leyes deben ser siempre las mismas. ¿Okay? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer como una diferencia entre 3 modelos de constitucionalismo, en 3 regiones distintas en sí. Empezamos con el modelo estadounidense, después vamos al europeo y por último el caso latinoamericano. En el caso del estadounidense, el gobierno está limitado, o sea, hay una fuerte limitación del gobierno, ¿no? Aunque tiene algunas oscilaciones en el tiempo, eso fue cambiando con el tiempo, pero hay una fuerte limitación del gobierno. Esto se produce a través de varias dimensiones de la organización del poder, o sea, se produce a través de distintos lados al mismo tiempo, que impide que algún órgano pretenda representar a todo el pueblo. Esa idea de que la mayoría representa al pueblo, bueno, en Estados Unidos no es tan así. La división del poder nacional y por supuesto también de los estaduales, de una forma que se consigue como un sistema de frenos y contrapesos. O sea que el sistema de frenos y contrapesos es propio del sistema federal o de la estructura federal propia de los Estados Unidos. El hecho de la participación popular en las elecciones, al menos en el plano nacional, es modesta, y sobre todo un sistema poderoso de control judicial de constitucionalidad asignado a funcionarios no electos que estén facultados, bueno, lo que estuvimos viendo en el video anterior. Es importante que en Estados Unidos
está este control constitucional por parte de los jueces o del Poder Judicial, que son un grupo minoritario, que son alejados del pueblo, no tienen elecciones, o sea, no son electos por el pueblo en sí, por elecciones, por sufragio. Son designados y por mérito y por facultad, no es que tampoco cualquiera sea amigo del poder, es elegido. Por lo menos acá en Argentina se intenta hacer lo mismo, que haya un concurso, que el juez tenga un cargo y una designación por méritos. Por lo menos yo no conozco jueces que no tengan los méritos para estar ahí. Ahora vamos al modelo europeo. En el modelo europeo ha sido un poco distinto. Los gobiernos parlamentarios unifican la representación popular, de modo que el grado de legitimidad democrática que ellos pueden alegar es mayor. Es decir, en vez de tener este sistema federal, que federalismo, bueno, en algún momento después vamos a ver qué es específicamente, que son esos pequeños estados que se unen en un gobierno central, pero que en realidad tienen una cierta autonomía cada uno de ellos. Bueno, en el caso europeo es más como un unitarismo, que es todos esos estados antiguos se unen en un solo gobierno, ya hay una centralización del gobierno, por lo que ellos pueden alegar que hay una mayor democracia en este tipo de países. Se presenta una división de la democracia como diálogo participativo, en contra de las concepciones elitistas y pluralistas. Bueno, volvemos. Europa es un sistema totalmente distinto al estadounidense, al federal, al que más o menos aplicamos acá en Argentina. A ver, en Europa pasa que hay algunos estados que son federales, pero muchos otros son unitarios. Y en Estados Unidos son puramente estados autónomos, federales, hay esa estructura de división de poderes en el Estado. Mientras que en Europa, bueno, ya sabemos que hay exclusión de ciertos estados que no representan a la Unión Europea, o sea que hay un cierto déficit en ese sentido de estas instituciones democráticas o comunitarias en Europa. Por eso acá lo dice el texto. En segundo lugar, todo proceso de integración es al mismo tiempo un proceso de exclusión, y esto afecta a la extensión de los derechos reconocidos a los miembros integrados a otros estados que sean incluidos. Es decir, que los estados que no pertenecen a la Unión Europea, a la Comunidad Europea, quedan excluidos definitivamente por esta inclusión supuesta. Por último, está bueno entender que en el caso de Europa, estos gobiernos unitarios, ellos unifican a toda la representación popular o toda la representación nacional. Por lo menos esta diferencia constitucional que encontramos con el sistema federal. Ahora, ¿qué pasa con la mayoría, con los países latinoamericanos? Bueno, la mayoría de los países latinoamericanos tienen sistemas constitucionales pero muy parecidos a la Organización Federal, o sea, de Estados Unidos. Tienen un sistema muy parecido, pero tiene algunas leves modificaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos el Poder Ejecutivo no tiene tantas atribuciones como lo tiene acá en Argentina o en Latinoamérica en general. Por eso a Nino le gusta hablar, y a Gargarela también en su momento, pero a Nino le gusta hablar mucho de lo que se llama hiperpresidencialismo, que es que el Poder Ejecutivo tiene muchas atribuciones. Por ejemplo, tiene la capacidad de hacer los vetos, la intervención federal. La intervención federal quiere decir, es un sistema propio del sistema federal, ¿no? La intervención federal quiere decir que el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de, con previa aprobación del Congreso, o sea, hay todo un mecanismo por atrás, pero ante la falta o cuando no se asegura la seguridad de la población de una provincia, en el caso que sea un estado, el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de intervenir. Se tiene que aceptar esa intervención por alguno de los otros poderes, pero tiene la capacidad de intervenir. Intervenir significa destituir a las autoridades del gobierno provincial o aplicar medidas de seguridad y todo eso. Por lo menos, si lo queremos pensar en un caso actual, podemos pensar si, no sé, por ejemplo, si el gobierno nacional podría llegar a intervenir en alguna provincia, si hay algún problema, podría pasar. Eso ya ha pasado igual acá en Argentina, el tema de la intervención federal. Bueno, entonces en Latinoamérica está esa pequeña diferencia, ¿no? Argentina específicamente adopta ese modelo hiperpresidencialista, con un presidencialismo, un poder ejecutivo con muchas atribuciones, que básicamente lo adopta el modelo chileno, empieza todo el modelo chileno. Básicamente Latinoamérica es una mezcla, o sea, tiene, como dije, ese modelo, pero además tiene algunas prácticas y normas judiciales y constitucionales también influenciadas por Europa, con esa diferencia con Estados Unidos. Es decir que
no hay tanta autonomía por parte de ciertos poderes constitucionales y judiciales en comparación con Europa. Bueno, por otro lado también se habla de lo que es la ingeniería industrial en Latinoamérica. Básicamente, la ingeniería industrial significa que el Estado hay veces que tiene una cierta debilidad frente a ciertos grupos económicos o corporativos muy pero muy importantes. Esto lo afirma Nino, no es que lo digo yo, lo afirma Nino. La ingeniería industrial básicamente, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, hay veces que estas empresas, hay ciertas corporaciones que tienen un poder mayor que ciertas instituciones nacionales. Por ejemplo, pueden llegar a tomar ciertas decisiones, pueden armar leyes en torno a una corporación. Eso tiene que ver algo con lo que había dicho un economista muy famoso acá en Argentina hace unos años, Raúl Prebisch, que creo que fue el primer presidente del Banco Central, si no me equivoco, pero él decía que Latinoamérica, antes de llegar a su fase de industrialización, tendrá que pasar por unos momentos difíciles en donde tiene que romper con esta cadena en la que los países dominantes justamente tienen un poder mayor sobre la república. Bueno, y por otro lado, hay que decir que Latinoamérica tiene unos problemas de pobreza severos, y hay una cosa muy interesante que lo marca Katterberg, que él hizo un estudio y que él afirma que la gente más descontenta acerca de su situación socioeconómica expresa una disposición de menor confianza hacia el funcionamiento de las instituciones democráticas, sobre todo en su dimensión de tolerancia más que en la dimensión participativa. Es decir, que la gente más pobre no tolera la democracia. La gente con un mejor estándar de vida, con un mejor nivel de vida, sí que lo tolera. Le gusta más el sistema democrático y liberal y federal en el que vivimos. Eso nos lleva a pensar que en una cierta medida por ahí la democracia le ha fallado, o el sistema le ha fallado a esa gente pobre. Por eso la gente pobre en ese sentido odiará, o por lo menos no le tendrá la misma confianza que la gente de mejor nivel de vida. Bueno, por eso habría que prestarle mucha atención. Eso dice Nino. Por ejemplo, la cuestión de la deuda externa, la caída de los términos del intercambio, el proteccionismo en contra de exportaciones de países del tercer mundo. Todo eso hay que prestarle mucha atención, porque son amenazas más grandes al constitucionalismo que las ideologías totalitarias o la ambición desbocada de poder de algunos grupos. Por eso dice, hay que tener mucho cuidado con estas medidas económicas. Por eso Nino dice que se hace ineludible la dimensión axiológica, o el parámetro inicial primordial, que no es posible encarar una tarea de ingeniería institucional sin una articulación de los presupuestos valorativos que definen las metas de esa tarea. Hay que establecer muy bien los presupuestos. Es muy importante eso. Es muy importante. Por otro lado, Nino declara que no es posible encarar una tarea de ingeniería institucional dirigida a lograr la estabilidad en una época de crisis de instituciones democrático-liberales moralmente justificadas, sin tomar en cuenta la plataforma constituida por la presente Constitución. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque la vigencia de una cierta Constitución es a la vez habilitadora y limitante de las posibilidades de proponer arreglos institucionales dirigidos a materializar una democracia liberal estable y valiosa. O sea que hay momentos que la relevancia de la Constitución parece esfumarse, y su aparente poder estructural de una organización social parece ser el resultado de diversas formas de irracionalidad. Hay que tener muy en cuenta la Constitución a la hora de aplicar cambios socioeconómicos. Eso, en palabras muy simples, es a lo que se refiere Nino. Por último, Nino analiza la aparente irrelevancia de la Constitución. Hay que pensar que la Constitución Nacional Argentina, como dije al principio del video, fue pensada como una carta de navegación, pero que si uno analiza históricamente y analiza el momento exacto de hoy en día de la República Argentina, aparentemente la Constitución no juega ningún papel relevante. Es importante entenderla, es importante para mí aplicarla en ese sentido, pero pensemos en esto: la Constitución, tenga un texto u otro que haya sido sancionado de una forma u otra, en definitiva, que haya o no Constitución, porque a la hora de la verdad, o sea, a la hora de decir si corresponde o no otorgar personalidad jurídica a una nación de homosexuales, todo eso,
de homosexuales, o decidir si es o no correcta la aplicación de la pena de muerte por sociedades políticas, la justificación de una u otra opción no pasa por la Constitución, sino por otro tipo de elementos. Nino declara que hoy en día en la Argentina la Constitución no tiene ese papel relevante. Es como que hay veces que se toman en cuenta otras cosas, y por eso podemos declarar, no digo que estamos como estamos, pero la Constitución sería tal vez la ficción más monumental de una cultura occidental. Con eso cierra el texto Nino. Es como un momento para valorar realmente si nosotros seguimos respetando o no los valores de los padres fundadores, primero. Segundo, analizar si realmente estamos ejerciendo un constitucionalismo pleno en Argentina. Y bueno, tercero, pensar y evaluar de qué manera se está todavía aplicando la Constitución en la República Argentina. Bueno, con eso nos deja Nino este texto. Espero que les haya servido. Nos vemos y muchas gracias. Hasta luego.